Tenía 48 años cuando me casé con Edward, un viudo cuya vida había sido marcada por la pérdida. Su primera esposa, Helen, había fallecido una década antes, dejando atrás a un hijo, Thomas, que tenía 25 años cuando entré en sus vidas. Edward era un buen hombre, confiable, su bondad un bálsamo para la soledad que cargaba desde la muerte de mi propio esposo. Su casa en el campo, con sus pisos crujientes y paredes cubiertas de hiedra, se convirtió en mi refugio. Me dije a mí misma que sería una presencia constante para Edward y una madrastra respetuosa para Thomas, nada más. Pero el corazón, descubrí, es un laberinto que nos lleva por caminos que nunca quisimos recorrer. Thomas era una sombra en aquellos primeros días. Sus visitas a la casa eran breves y poco frecuentes. Era alto, con los pómulos afilados de su madre y unos ojos que parecían cargar con un dolor silencioso. Sentí su cautela hacia mí, la intrusa en la vida de su padre, y mantuve mi distancia, enfocándome en mi nuevo rol. Cociné comidas abundantes, pulí la platería y planté rosas en el jardín. Sus espinas una advertencia silenciosa contra cualquier exceso. Sin embargo, en la quietud de la casa, cuando Edward estaba en el trabajo y yo estaba sola, mis pensamientos se desviaban hacia Thomas. Comenzó de manera inocente. Una curiosidad por el hombre en que se había convertido. Un deseo de cerrar la brecha entre nosotros. Pero la inocencia, aprendí, es algo frágil. La primera grieta en mi determinación llegó una mañana de primavera, casi 6 meses después de la boda. Edward estaba fuera, y Thomas llegó sin avisar, su coche haciendo crujir la grava del camino. Yo estaba en la cocina, amasando pan, cuando apareció, con el cabello húmedo por una lluvia repentina. Le ofrecí una toalla, y mis dedos rozaron los suyos al entregársela. El contacto fue fugaz, pero envió una sacudida a través de mí, aguda y desconocida. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e indescifrables, y por un momento, el mundo se redujo al espacio entre nosotros. Mi respiración se detuvo, una mezcla de miedo y algo que no me atreví a nombrar. Me giré, murmurando algo sobre la tetera, pero mis manos temblaban mientras la llenaba. Me sentía avergonzada, horrorizada por el calor que se extendía por mi cuerpo. Una mujer lo suficientemente mayor para saber lo que estaba bien. Enterré ese sentimiento, encerrándolo como una carta que nunca debía leerse. Pero estaba allí, una semilla plantada en un suelo prohibido. Thomas comenzó a pasar más tiempo en la casa, diciendo que podía trabajar desde el estudio de su padre. Nos movíamos uno alrededor del otro con una cautela practicada. Nuestras interacciones eran corteses, pero cargadas, como el aire antes de una tormenta. Noté cosas que no debía. La forma en que sus camisas se adherían a sus hombros, la intensidad silenciosa de su mirada cuando pensaba que no lo veía, la manera en que su risa, rara y sin reservas, removía algo profundo dentro de mí. Me odiaba por ello. Era la esposa de Edward, atada por votos, una mujer de fe y deber. Sin embargo, mi cuerpo me traicionaba. Mi pulso se aceleraba cuando Thomas entraba en la habitación. Mis sueños tejían escenas ilícitas de las que despertaba sudando, con la culpa royéndome los huesos. Intenté expiar mi culpa con devoción hacia Edward. Planeé cenas elaboradas, colgué cortinas nuevas. Lo acompañé a la iglesia. Mi sonrisa era una máscara para el torbellino interior. Edward estaba contento. Su amor era estable pero predecible. Un mar en calma donde yo anhelaba una tempestad. Thomas, por el contrario, era una corriente que me arrastraba, su presencia una prueba constante de mi contención. Vi cómo me miraba. Cuando arreglaba flores en el comedor, cuando leía junto al fuego, cuando reía con las historias de Edward. Sus ojos se detenían, no con la inocencia de un hijo,
sino con algo más pesado. Algo que reflejaba el fuego prohibido en mi propio corazón. Una noche de otoño, la presa se rompió. Edward estaba arriba, dormido tras un largo día de reuniones. Thomas y yo estábamos en la sala, el fuego proyectando sombras en las paredes. Yo estaba tejiendo, el ritmo de las agujas un ancla para mi cordura, cuando pronunció mi nombre. Maggie. No Margaret, la intimidad de su tono como un roce. Levanté la vista, y él estaba más cerca de lo que debería, sus ojos buscando los míos con una pregunta que ninguno de los dos podía expresar. Mi tejido cayó al suelo, olvidado. El aire era denso, pesado con lo que ambos sabíamos, pero no nos atrevíamos a reconocer. Quise hablar, apartarlo, reclamar los límites que había jurado respetar, pero mi voz me falló. Mi mano, como guiada por una fuerza imprudente, se extendió. Sus dedos encontraron los míos, cálidos y firmes, y por un momento, el tiempo se detuvo. Era incorrecto, una traición a todo lo que valoraba, pero en ese toque me sentí viva, mi corazón latiendo con una ferocidad que había olvidado que podía sentir. Nos separamos rápidamente, el hechizo roto por nuestra propia culpa. Él salió de la sala sin decir una palabra, y yo me quedé allí, mirando el fuego, mi pecho apretado por la vergüenza y el anhelo. Me dije que fue un error, un desliz pasajero, pero la verdad era más fea. Lo amaba. No como madrastra, no como amiga, sino como mujer, con una desesperación que me sacudía hasta el alma. Amaba la forma en que se movía por el mundo, silencioso pero seguro, la manera en que su voz se suavizaba al hablarme, la forma en que me veía, no como la esposa de Edward, sino como Maggie, una mujer con sueños y deseos que había enterrado hace mucho. Las semanas siguientes fueron un lento descenso al tormento. Nos evitábamos, nuestras conversaciones se reducían a lo necesario. Pasa la sal, cierra la ventana, buenas noches. Sin embargo, la distancia solo agudizaba mi anhelo. Lo veía en todo. Los libros que dejaba abiertos, la silla donde se había sentado, el aroma de su colonia en el pasillo. Mis oraciones, antes una fuente de consuelo, se sentían vacías, ahogadas por el dolor en mi pecho. Me preguntaba si él también lo sentía, esa atracción insoportable, o si estaba sola en mi pecado. Capté destellos de ello en sus ojos, momentos fugaces de dolor, de deseo. Pero nunca hablamos de ello. Nuestro silencio era un pacto para proteger el poco honor que nos quedaba. Llegó el invierno, cubriendo la casa de nieve. Y con él, una noche que nunca olvidaré. Incapaz de dormir, vagué hasta el jardín, el frío atravesando mi chal. Las rosas, dormidas y desnudas, se alzaban como centinelas de mi vergüenza. Escuché pasos y me giré para encontrar a Thomas, su abrigo salpicado de nieve, su rostro medio iluminado por la luna. Nos quedamos en silencio, el peso de nuestro secreto aplastándonos. Él dio un paso más cerca, y lo vi. El mismo tormento, el mismo fuego prohibido. No me tocó, no habló, pero su cercanía fue suficiente para deshacerme. Sentí la imposibilidad de todo, el dolor de querer lo que nunca podría ser, el amor que ardía en silencio, consumiéndonos a ambos. Nos separamos sin decir una palabra. Él regresó a la casa. Yo me quedé en el frío, mi corazón rompiéndose con cada paso que daba. Supe entonces que este amor era una herida que cargaríamos para siempre, una llama que nunca podría alimentarse. Edward permaneció ajeno. Su confianza era un cuchillo en mi pecho. Continué como su esposa, sonriendo durante las cenas, asintiendo a sus historias, pero por dentro me desmoronaba. Thomas se fue a la ciudad poco después. Sus visitas se volvieron raras. Cada vez que regresaba, me preparaba, temiendo y esperando otro momento de debilidad. Pero éramos cuidadosos.
Nuestras interacciones se reducían a miradas y roces fugaces. Una mano rozando la mía al pasar un plato. Una mirada que se detenía demasiado en la mesa, cargada de lo que no podíamos decir. Pasaron los años, y la salud de Edward comenzó a decaer. Lo cuidé con una devoción nacida de la culpa, bañando su frente febril, leyéndole mientras se debilitaba. Murió en silencio, con su mano en la mía, y lloré. No solo por él, sino por la vida que no había vivido plenamente. Thomas regresó para el funeral, su rostro marcado por el dolor, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron, el viejo fuego destellando bajo la tristeza. Pero no dijimos nada, no hicimos nada. El peso de nuestro pasado era demasiado grande para perturbarlo. Ahora, a los 54 años, vivo sola en esta casa. Las rosas florecen cada primavera. Su belleza un recordatorio de los años que pasé luchando con mi corazón. Thomas se ha ido. Vive una vida de la que sé poco. Sus cartas hacia mí son breves y formales. Soy libre ahora, libre para amar a quien quiera. Pero la ironía es cruel. El amor que sentía por Thomas nunca estuvo destinado a ser libre. Era un secreto, un pecado, una llama que ardía más brillante en su contención. Pienso en él a menudo, preguntándome si carga con el mismo peso, el mismo anhelo silencioso. Nunca lo sabré, y tal vez sea lo mejor. Me siento junto a la ventana ahora, la luz del atardecer suave contra el cristal, y escribo esta confesión, sabiendo que nunca será leída. Mis manos, marcadas por el tiempo, tiemblan con el recuerdo de esa llama prohibida. Fue un amor que desafió la razón, un amor que me rompió y me dio forma, un amor que aún perdura, como el aroma de las rosas en una noche de invierno. Soy una mujer mayor ahora, mi cabello surcado de gris, mis días tranquilos y solitarios. Pero en mi corazón sigo siendo Maggie, la mujer que amó con demasiada intensidad, de manera equivocada, y que lleva ese amor como una herida que nunca sana por completo.